1999, desde la tierra del hielo y el fuego, nacida entre extensiones cubiertas de hielo, 200 volcanes de diferentes tipos, géiseres y fumarolas. Laufey es una cantautora islandesa que ha capturado la atención del público con su voz única y emotiva. Desde sus inicios, Laufey ha demostrado ser una artista talentosa y versátil, explorando diferentes géneros musicales y colaborando con otros artistas. Feeling kind of sick tonight. Still you take... Laufey comenzó su carrera musical a una edad temprana, lanzando su primer sencillo, Street of Dreams, en 2019. Desde entonces, ha lanzado varios sencillos y EP que han sido bien recibidos por la crítica y el público. Laufey ha sido comparada con artistas como Billie Eilish y Lana Del Rey debido a su estilo único y emotivo. Ha citado a artistas como Ella Fitzgerald y Chet Baker como influencias musicales. Además de su carrera musical, Laufey también ha sido reconocida por su activismo en favor de la igualdad de género y la justicia climática. Por ello, Laufey ha utilizado su plataforma para concientizar sobre estos temas y ha participado en múltiples eventos y campañas para apoyar la causa. Laufey nació en Islandia y creció rodeado de la música. Su madre era cantante de ópera y su padre era un apasionado de la música clásica. Supongo que eso explicará muchas cosas. Desde muy pequeña, Laufey fue expuesta a diferentes géneros musicales desde la ópera hasta el jazz y el pop. Empezó a cantar a una edad muy temprana, imitando a las cantantes que escuchaba en la radio y en los discos de sus padres. Su madre la animaba a cantar y la llevaba a conciertos y espectáculos musicales. Cuando tenía 8 años, Laufey comenzó a tomar clases de piano y guitarra. Esto le permitió empezar a componer sus propias canciones y explorar su creatividad musical. Durante su adolescencia, Laufey se interesó por la música indie y alternativa y empezó a escuchar bandas como Arcade Fire y The National. Esto la inspiró a crear su propio estilo musical que combina elementos de indie, pop y música clásica. Después de terminar la escuela secundaria, Laufey decidió mudarse a Los Ángeles para perseguir una carrera musical. Allí, empezó a trabajar con productores y compositores, y lanzó su primer sencillo, que ya mencionamos, con el que debutó en la música, en 2019. This view used to bring Street by Street es el primer sencillo de Laufey que combina elementos de pop, indie y música clásica. La letra describe la imagen de una calle vacía y oscura, pero con un sentido de calidez y comodidad. Es una canción que Laufey compuso sobre la sensación de caminar por una ciudad desconocida y sentir que cada calle tiene una historia que contar. Someone New es una reflexión sobre la idea de que el amor y la conexión con los demás pueden hacer que nos sintamos más vivos y más conectados con el mundo que nos rodea. 2021, Laufey ha compuesto estas canciones con un enfoque en la creación de un ambiente emotivo e introspectivo a la vez, algo bastante inspirador para sus fans. Best Friend es una balada que explora la idea de la amistad y el amor. Let You Break My Heart Again es una reflexión sobre la idea de permitir que alguien te lastime de nuevo. Y Love Flew Away se trata de una reflexión sobre la idea de que el amor puede ser efímero y volátil. En general, Laufey rodeó su 2021 con sencillos utilizando un lenguaje poético y un uso de instrumentos que crean un ambiente de intimidad y vulnerabilidad, algo que los fans han tomado como un gran acercamiento hacia ella y su personalidad, aumentando más así su conexión con sus fans, compartiendo su pasado a través de la música. El 2022 fue solo la llegada del sencillo Valentine. La canción Valentine surgió de una idea que tuvo mientras estaba en una relación. Quería explorar la idea del amor como una fuerza que puede cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. How the hell did I
En 2023, los singles cambiaron a un enfoque en la creación de un ambiente emotivo e introspectivo nuevamente, y la popularidad de Live Aid se disparó sobre todo en la última parte de este año. From the Start se forma como una reflexión sobre la idea de empezar de nuevo y dejar atrás el pasado, una letra que inspira crecimiento personal. Promise es una promesa de amor y lealtad a alguien especial, aderezada con un sentimiento más nostálgico. Y California and Me invoca a una reflexión sobre la idea de escapar y encontrar un nuevo hogar en un lugar lejano. Ya en el presente año, Where or When es una reflexión sobre la idea de recordar momentos pasados y la sensación de nostalgia que se siente al pensar en ellos. Y finalmente, Goddess es una celebración de la feminidad y la fuerza interior de las mujeres. En ambas ocasiones, la composición de la canción es el fuerte y consolidado estilo que ha perfeccionado Live Aid durante toda su carrera. Minimalista, con un piano suave y una voz emotiva que crea un ambiente de intimidad y vulnerabilidad. En cuanto a los EP, son conocidos por los fans como el preludio a la máxima calidad que nos ha entregado Live Aid con toda su música a lo largo de su carrera, y aunque solo sean dos, uno lanzado en 2021 y otro en 2023, ambos colisionan muy bien con el pensamiento compositivo de conocer más la personalidad de la islandesa. Typical of Me es una colección de canciones que Live Aid compuso durante un periodo de tiempo en el que se estaba explorando a ella misma y a sus propios pensamientos, sentimientos y experiencias. La composición del EP comenzó con la canción del mismo nombre, Typical of Me, que Live Aid escribió como una forma de expresar su propia individualidad y no conformidad con las normas sociales. A partir de ahí, Live Aid siguió componiendo canciones que reflejaran sus propios sentimientos y experiencias, como Best Friend y Someone New. En cuanto a Very Live Aid Holiday, se trata de una colección de canciones navideñas que Live Aid compuso con un enfoque en la creación de un ambiente acogedor y emotivo. Live Aid ha mencionado que el EP es una forma de celebrar la temporada navideña para todos sus fans, con un toque personal y emocional. Finalmente, en cuanto a sus álbumes, el primero de todos a quien Live Aid le tiene mucho cariño especial, Everything I Know About Love, trata, como su nombre lo dice, sobre el amor y las relaciones en cuanto a el autodescubrimiento. Live Aid mencionó que la composición del álbum fue un proceso muy personal y emocional, y que cada canción fue escrita en un momento diferente de su vida, una forma que para ella es un ofrecimiento y compartimiento de su propio espíritu y estilo musical con sus fans, un proceso de exploración personal y creativa para Live Aid muy parecido a lo que fue su segundo álbum, Bewitched, que comenzó con una composición con la idea de crear un trabajo que reflejara la sensación de estar bajo el hechizo de alguien o algo. Live Aid ha mencionado que el álbum es una forma de expresar su propia vulnerabilidad y honestidad, brindando así con la combinación de baladas, algunas más relajadas y algunas un poco más alegres, creando así una conexión y reflexión, la cual sus fans han sabido experimentar mágicamente en sus conciertos. Como por ejemplo, estos ejemplos. We'll argue about what to watch on TV. Now I have it on to become.
consolidado así finalmente en su versión endiosada, el CD o vinil, que incluye 18 canciones y tiene una duración de 1 hora y 1 minuto, siendo el álbum más reciente a día de grabación de este video y consolidando así a Live Aid como un artista revelación del 2024 y con mucho potencial aún en la música. Finalmente, se dice que una persona que tiene la humildad, la versatilidad, determinación de llegar a tener una gran conexión con sus oyentes es capaz de escalar hasta la cima de la música. Live Aid es conocida por ser muy activa en las redes sociales y por tener una conexión muy estrecha con sus fans. A menudo comparte contenido detrás de escena de sus sesiones de grabación, ensayos y giras. Los fans dicen que sus conciertos están llenos de magia y parece un artista que tiene un brillo mágico una vez pisa el escenario. Ella es conocida por ser muy amable y accesible, y en cuanto a su personalidad fuera de la música, Live Aid ha mencionado en entrevistas que es una persona muy introvertida y creativa a la vez. Le gusta pasar tiempo sola, escribir canciones y explorar nuevos lugares. También ha mencionado que es muy apasionada sobre la moda y el arte, y que a menudo se inspira en estos temas para sus videos musicales y presentaciones en vivo. Live Aid, siendo alguien que viene de una isla rodeada de calamidades, pero aún así, bella, armónicamente, es capaz de denotar con cada nota que canta e iluminar el camino hacia un futuro resplandeciente, donde su música es el vehículo que lleva a los corazones de sus fans a volar y a ser reconocida como la futura máxima estrella de Islandia en la música.